Validez. Se llama así a la conclusión de un razonamiento que procede de las inferencias, por lo que se utiliza al cumplirse de una manera lógica. La lógica y la argumentación. La lógica es una rama de la filosofía que estudia el pensamiento y define la justificación al ofrecer buenas razones o argumentos para demostrar la razonabilidad de determinada acción, para garantizar la verdad de una afirmación y para respaldar las propias creencias. Según esta ciencia, solo se puede justificar una verdad si existen respaldos y garantías que le proporcionen validez. Es decir, si lo que piensas o crees tiene suficientes datos reales, evidencias objetivas, pruebas contundentes, hechos comprobables e información veraz que lo apuntalen y lo respalden. En ese sentido, para la lógica, una garantía es una explicación detallada, razonada y objetiva de lo que se afirma, y en la que se exponen los datos, hechos y evidencias que lo apuntalan. Por el contrario, el respaldo es la evidencia o todo aquel apoyo que apuntala y sostiene la garantía. Puede ser una amplia investigación científica, una ley física o legal, estudios previos sobre el tema, información estadística, ejemplos, hechos de vida, información objetiva, entre otros. Es decir, apuntala los datos, las acciones y las pruebas que ofrece la garantía. El respaldo debe contener información sólida a partir de fuentes de información fidedigna, seria y responsable. Si una argumentación se respalda en comentarios, opiniones, información vaga y confusa, en simples corazonadas, imaginaciones, ocurrencias o juicios apresurados, es seguro que la debilidad discursiva aflorará en algún momento del diálogo y ello truncará toda intención persuasiva. La justificación de una verdad se entiende como un proceso dual. Por un lado, depende del sujeto que afirma con veracidad, al contar con las aptitudes cognitivas y discursivas que lo hacen reflexivo, crítico y asertivo en sus afirmaciones. Es decir, el sujeto se convierte en una autoridad competente a causa de los argumentos veraces que emite y por los juicios que establece sobre sus propios argumentos. Es decir, se revela capaz de hacer una autocrítica objetiva y razonable de sus propios discursos. Todo ello lo hace confiar en lo que cree y dice, siendo él mismo la mejor justificación. La otra parte se relaciona con las condiciones externas al sujeto, que se convierten en el respaldo y la garantía de toda justificación. En este sentido, depende estrictamente de la correspondencia del proceso cognitivo del sujeto con algo de la realidad, con lo externo, en donde ambos componentes son clave para justificar con validez, objetividad y garantía cualquier verdad. Entonces, si esta es la justificación, ¿cómo comprender esa verdad que se quiere justificar? Para responder a esta pregunta nos remitiremos a algunas teorías que intentan dilucidar la cuestión sobre la verdad. La verdad A, teoría sintáctica, sostiene que la verdad es la coherencia entre los términos o enunciados que se asumen como portadores de la verdad. Es decir, esta es una propiedad del enunciado, de la proposición, y no de la realidad o del objeto. Un discurso, un escrito, un relato coherente, con sintaxis perfecta y con conexiones lógicas bien estructuradas, es suficiente para declarar que es verdadera. El problema en esta teoría es que un relato, un discurso o una argumentación puede ser lo más coherente e interconectado entre sus componentes, pero ello no le da una garantía de verdad. Además, un discurso bien hecho o estructurado puede esconder en su coherencia argumentos falaces y desviarse de lo verdadero, por lo que carece de validez. B. Teoría semántica. La verdad depende de la correspondencia de lo que pensamos y expresamos con los objetos o hechos de la realidad. Por ejemplo, el enunciado "hoy está nublado" es verdadero cuando efectivamente está nublado. Esta hipótesis es la más vigente y consistente, porque se encuentra en la base de muchas de las ciencias actuales que tienen por objeto a la naturaleza. Sin esta teoría, muchas ciencias no tendrían sustento y estarían condenadas a desaparecer. También se le conoce como proposición de la verdad ontológica, en cuanto que la verdad no es una ilusión o apariencia, sino algo que se identifica con la realidad, con lo que las cosas son. Con lo que proposición o de una afirmación depende de la adecuación o correspondencia con aquello a lo que se refiere, es decir, con los hechos y objetos. Pero si la correspondencia no se da, es falsa. Teoría pragmática. En esta suposición, la verdad depende del acuerdo o consenso entre las personas. Algo resulta verdadero porque los seres humanos se ponen de acuerdo y todos lo aceptan y reconocen como verdad.
El problema de esta teoría es que puede haber acuerdos sobre algo que no es verdadero, y eso socava sus propios cimientos. Lo más sensato es reconocer que algo no es verdadero porque existe un acuerdo de por medio, sino porque todos concuerdan en que lo es. Es decir, si se da un consenso es porque existe una verdad que la sustenta, la respalda y la garantiza. Teoría hermenéutica analógica, propuesta por el filósofo mexicano Mauricio Beuchot, para mostrar una especie de síntesis de las tres teorías anteriores. Es decir, por medio de ella sostiene la necesidad de la verdad sintáctica, porque cualquier texto, discurso o argumentación se vuelve incomprensible sin la coherencia y la claridad de sus enunciados. Por lo tanto, se precisa que la verdad sea comprensible a partir de la coherencia entre sus componentes. Es decir, la sintaxis es un requisito básico para hacer comprensible cualquier realidad. Pero la verdad sintáctica es insuficiente si no se complementa con la veracidad semántica. Porque si la primera no tiene una correspondencia con el mundo, pierde por sí misma su respaldo y su garantía. Ahora bien, ambas se complementan con la verdad pragmática, porque a partir de la experiencia del diálogo y el consenso se posibilita la credibilidad, la coincidencia y la consistencia de la verdad de algo. Gracias al apoyo que da el consenso y la eliminación de toda objeción en la verdad pragmática, la verdad se salvaguarda en su coherencia y en su correspondencia con la realidad. En definitiva, la teoría hermenéutica analógica permite justificar una verdad, pues garantiza la validez, la razonabilidad y la objetividad suficiente a la verdad que se sostiene, en particular porque deja a un lado todo subjetivismo, relativismo y objetivismo puro. Por otra parte, este horizonte conceptual en torno a la verdad permite asumir una actitud crítica racional, en el sentido de que permite vislumbrar la posibilidad del conocimiento, establecer tanto los límites cognitivos como sus alcances. También ayuda a reconocer los peligros que acechan cuando se quiere reducir la verdad a una sola perspectiva. En cuanto a significado filosófico, no solo es una expresión que emerge de una contemplación egoísta y abstracta de verdad en la certeza, ya que todo resultado se vincula con la experiencia, lo observado y la acción. El arte de saber argumentar. Toda acción argumentativa tiene finalidades e intenciones específicas que dependen del contexto de interacción en que se emite. Por ejemplo, si un profesor desea que sus alumnos mejoren en su asignatura, empleará argumentos que motiven o movilicen el interés y el compromiso por el aprendizaje. En el caso de un vendedor que quiere mejorar la venta de sus productos, utilizará argumentos que convenzan al cliente de las bondades y beneficios que les aporta el producto. De manera semejante, un científico que pretende demostrar una teoría, un alumno que defiende sus creencias ante cuestionamientos, un ateo que explica la razón de su postura, dos amigos que discuten y llegan a un consenso sobre la mejor forma de sobrellevar las desavenencias o los conflictos en la amistad, un abogado que presenta argumentos para defender su representado, dos naciones en conflicto que firman un acuerdo de paz, etc. Cada uno de estos ejemplos remiten a un contexto de interacción comunicativa en el que se manifiestan un sinfín de intenciones o finalidades de la argumentación, como motivar, convencer, persuadir, demostrar, justificar, defender, explicar, defender, acordar, entre otros. De todas esas finalidades nos interesan las dos siguientes. Persuadir. Al presentar razones o argumentos, quien emite el discurso apela a la racionalidad del oyente para que acepte, comprenda y dé su asentimiento ante lo que se le presenta. También puede convencer al otro a partir de las razones que se exponen. La persuasión influye, convence y logra adhesión del oyente para que modifique o transforme su pensamiento, para que actúe de un modo determinado según las finalidades planteadas, o solo para generar acuerdos o generar relaciones. Demostrar. Al estructurar un discurso, se pretende aceptar o convencer de una determinada tesis, conclusión. Por ello, es necesario que las pruebas sean comprobadas y validadas, con respaldos empíricos objetivos que muestren una estructura lógica consistente. En otras palabras, demostrar es un proceso reflexivo que reafirma y respalda con argumentos la tesis que se quiere defender. La tesis es la idea y el núcleo fundamental en torno al cual gira la demostración. Para ello, se requiere que los argumentos sean pertinentes y estén relacionados de forma sistemática con la tesis a demostrar. Conviene aclarar que los argumentos, aunque relevantes para persuadir y demostrar, pueden no hacerlo.
Por esto, es importante que quien refuta considere que el veredicto de aceptación o rechazo de los argumentos depende del oyente y no de quien argumenta. Recursos argumentativos. La argumentación recurre a diversas herramientas que le permiten reforzar, reafirmar y sostener la postura o los enunciados que se presentan. Estas estrategias o recursos argumentativos son los siguientes. Ejemplificación. Presenta, demuestra y valida la tesis o hipótesis que plantea a través de ejemplos. Ilustra la mente del oyente a través de frases como ejemplo, tal como muestra, como es el caso de. Presentación de la información. Es el conjunto de datos significativos y contextualizados que sirven para construir el mensaje central en los planteamientos argumentativos. Explicaciones. Explicitan y dan claridad a los datos, estadísticas, hechos o situaciones que respaldan las argumentaciones. En ocasiones, el auditorio requiere de explicaciones que le ayudan a comprender o aclarar lo que se les plantea. En el caso de la argumentación escrita, la explicación facilita la comprensión lectora y le proporciona claridad. Contraejemplo. Se trata de un ejemplo o caso que rebate lo planteado como excepción a una regla, pero con la pretensión de falsear una generalización. Además, busca confirmar o apoyar el ejemplo presentado. A continuación, se presentan algunos criterios para evaluar la verdad de los argumentos. Claridad. Los enunciados de un argumento deben evitar caer en ambigüedades o vaguedades. Por eso recomienda evitar el uso de términos equívocos, confusiones lingüísticas, que alteren la semántica de los conceptos en las argumentaciones y crear controversias o refutaciones. Objetividad. Al plantear un argumento, este debe reflejar la verdad y no las opiniones de quien refuta. Cuando se logra esa descripción de la realidad, se dice que es objetivo. Pero si se aprecia la interpretación o el punto de vista de quien argumenta, no será considerado argumento, sino opinión o comentario. Validez. Un argumento es legítimo cuando las conclusiones se derivan de las afirmaciones que le anteceden. Sensibilidad al contexto. Los argumentos tienen sentido y eficacia si consideran o toman en cuenta los elementos del contexto, creencias, verdades, intereses, etc. Aceptabilidad. Cuando un argumento se encuentra estructurado y fundamentado en la verdad, provoca en el escucha una predisposición a aceptarlo. No todos los argumentos cuentan con estos requerimientos, ya que en ocasiones son problemáticos o carecen de veracidad. Suficiencia. Un argumento con solidez considera que sus conclusiones se nutran de buenos fundamentos, es decir, que cuente con razones pertinentes para que el argumento sea aceptado sin dificultad. Coherencia. Se refiere a la consistencia lógica que deben tener los argumentos, así como a la compatibilidad que tienen con los valores, principios y teorías. Significa que se organizan en un hecho o conjunto y que han sido probados o comprobados. Relevancia. Se relaciona con la pertinencia de los argumentos, es decir, si son oportunos al contexto en el que se emiten. Sin embargo, es imprescindible que se establezcan al menos 3 criterios para establecer la relevancia.